diagnóstico, ¿sí? Y que tiene que hacerse un parámetro no solamente en relación a la confluencia de la contracción uterina con la frecuencia cardíaca fetal in solo, es decir, de una sola contracción, sino que tendríamos que hacer el parámetro mínimo en 10 minutos, es decir, evaluar no la parte para el todo, sino el todo justamente para la parte. Y la clasificación actual que se tiene en relación al consenso de la FIGO es cardiotocografía tranquilizadora, cardiotocografía dudosa o cardiotocografía intranquilizadora, siendo estos dos últimos los que aparentemente tienen patología y en los que efectivamente hay alguna situación patológica. Pregunta: señale lo correcto respecto a los fenómenos pasivos del parto. El segmento inferior está debajo del cuello uterino. Las nulíparas primero borran y luego dilatan el cuello. La expulsión de los limos determina el comienzo del trabajo de parto. La formación de la bolsa de aguas corresponde a la salida del cordón umbilical. B y C son correctas. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los fenómenos pasivos del trabajo de parto, que estos mismos son una evolución o una respuesta a los fenómenos activos, puesto que si no hubieran fenómenos activos no se producirían los fenómenos pasivos del trabajo de parto, ¿sí? El primero es la formación del segmento inferior. ¿Qué es el segmento inferior? El segmento inferior es la parte anatómica correspondiente al istmo uterino y este empieza a sufrir modificaciones a partir de la semana 14 del embarazo y concluye su formación como tal en el momento del trabajo de parto, ¿sí? El segmento inferior por entonces está pues superior al cuello del útero y tiene dentro de sus delimitaciones a 4 bordes, ¿no? El borde superior corresponde al anillo de Bandl, el borde inferior corresponde a un plano virtual correspondiente al orificio cervical interno y los bordes laterales corresponden a las ramas ascendentes de la arteria uterina, es decir, también correspondiente a las partes uterinas correspondientes, ¿sí? Entonces, esta formación del segmento inferior hace que mediante hayan contracciones y la presentación del producto empiece a insinuarse, este segmento empieza a dilatarse y aumenta de tamaño en sentido longitudinal y se va haciendo corto en su segmento transversal. Es decir, si el segmento inferior medía 9 centímetros antes del inicio del trabajo de parto, en el periodo expulsivo puede llegar a medir hasta 12 centímetros. Miren, justamente aquí se cumple y hace de que sea más largo el segmento inferior. Y que a la par también disminuya, como podemos ver, cada vez aquí era más grueso y se va haciendo cada vez más corto en relación a su diámetro transversal. El otro fenómeno pasivo es el borramiento y dilatación del cuello del útero, que tiene unas implicancias en relación si la paciente es nulípara o si es multípara. Las pacientes nulíparas tienden primero a borrar el cuello del útero antes de dilatarse, cosa muy diferente con las pacientes que son multíparas, en los que primero se dilata para luego borrar, o inclusive en algunas veces no logra haber un borramiento total, especialmente del borde anterior del cérvix. Por eso es que muchas veces al ocurrir el periodo expulsivo se pellizca este borde y a la examinación posterior se puede ver un borde anterior cianótico, ¿sí? Entonces, a no olvidar, las nulíparas primero borran y luego dilatan, y las multíparas primero dilatan y luego borran. La dilatación cervical también corresponde al proceso de las contracciones uterinas mismas y
de la insinuación de la presentación del producto. Luego ya vamos a ver un poco más cómo tiene que ser su evolución. Dilatación de la cúpula vaginal. Mientras el cuello uterino se va dilatando, también lo hace simultáneamente la inserción vaginal en relación al cuello del útero, y este por lo general alcanza una dilatación de 10 centímetros, por los mismos mecanismos que se produce la dilatación del cuello del útero, y que además es importante también tener en cuenta de que la dilatación vaginal hace una referencia, hace una comunicación con los músculos perineales para que estos vayan reblandeciéndose y por ende también vayan cediendo a la dilatación correspondiente, ¿sí? El más importante es el músculo elevador del ano, la piel del periné, que tienen que tener una flexibilidad correspondiente para el periodo expulsivo. Otro fenómeno pasivo es la expulsión de los limos, también llamado salida del tapón mucoso. En periodos antes del inicio del trabajo de parto, el cuello uterino por dentro está revestido por un muco cervical bastante denso, que es el que le aporta además un parámetro de protección al producto y a la bolsa. Y cuando este empieza a dilatarse, el cuello empieza a dilatarse, pues pierde sustento y el moco puede ser eliminado. La gran parte de este moquito muchas veces se acompaña de estrías sanguíneas. Entonces la expulsión de los limos por lo general se ha tomado en cuenta como un indicativo para el inicio del trabajo de parto, especialmente en pacientes nulípares. Y por último está la formación de la bolsa de agua. Una vez que se ha ocurrido la expulsión de los limos, las bolsas, a medida que ocurre las contracciones uterinas y por los mecanismos que habíamos visto, el segmento inferior y el cuello tienden a ceder, las bolsas protruyen y estas bolsas tienen además el efecto de protruirse también por la insinuación de la presentación del producto. Vamos a ver los grados de maduración cervical que ocurren por la presencia de las contracciones uterinas. Entonces es el modo de cual podemos darnos cuenta la evolución del trabajo de parto simplemente por la maduración cervical. Tenemos grados de maduración cervical en sí y los del score de Bishop. En la maduración cervical, el grado 1, podemos encontrar un cuello uterino posterior, está firme, tiene de 3 a 4 centímetros de borramiento y no hay dilatación, ¿sí? O sea, la longitud cervical es amplia, como de un útero normal. El grado 2 no corresponde ni al grado 1 ni al grado 3. Y el grado 3 hace una referencia a un cuello uterino central, está muy blando, muy reblandecido, está con un borramiento correspondiente a un diámetro de 1 centímetro y ya hay la presencia de dilatación que por lo general es de 4 a más. Estos grados de maduración cervical son muy subjetivos, por lo tanto un señor llamado Bishop hizo una clasificación un poco más certera, en la cual tenemos grado 0, grado 1, grado 2 o grado 3. El grado 0 más o menos es el grado 1 de los grados de maduración cervical. El cuello uterino está cerrado, máximo está un 30% borrado, es muy firme, está posterior. Ya en el grado 1 hay una dilatación de 1 a 2 centímetros, un borramiento correspondiente a 40-50%, estará en una relación intermedia y en su laxitud y estará ya central, ¿sí? En el Bishop 2 hay una dilatación de 3 a 4 centímetros, un 60-70% de borrado, la consistencia del cuello será será blanda y por lo general se encuentra anterior. Y en un Bishop 3 hay una dilatación más de 5 centímetros, más del 80% está borrado, la consistencia del cuello está muy pero muy blando.
Vamos a hacer unas definiciones en relación a la bolsa. Ya habíamos visto que la formación de la bolsa de agua es importante en los periodos de dilatación del cuello del útero. La misma bolsa y la presentación además son factores que coadyuvan a la dilatación del cuello del útero. Tenemos la definición de rotura prematura, es decir, la que se presenta antes del inicio del trabajo de parto. Por correspondiente, como puede tener una relación con una edad gestacional muy pronta, se define también como síndrome de ruptura prematura de membranas, que tiene un acápite importante y se estudia en los temas correspondientes más adelante. Luego tenemos a la definición de rotura precoz, que es la rotura de la bolsa ya en trabajo de parto sin que éste haya llegado a su borramiento y dilatación completo. Es decir, hay trabajo de parto y se ha roto la bolsa, se denomina rotura precoz. Rotura tempestiva es aquella referencia que hace a la rotura con borramiento y dilatación completo. Por lo general, cuando la bolsa está en borramiento y dilatación completa, esta suele romperse de manera espontánea, sin que nada suceda. Rotura tardía hace referencia a una rotura posterior al borramiento y dilatación completo. Es decir, algunas veces está saliendo ya la cabeza y asimismo no se rompe la bolsa. A eso se refiere rotura tardía, que es después del borramiento y dilatación completo. Rotura alta es una situación un poco discutida hoy en día, que habla sobre la referencia de que la bolsa se ha roto en regiones superiores al orificio cervical, ¿no? Y hay salida de líquido, pero se logra palpar normalmente las bolsas por tacto vaginal. Es, como digo, un poquito discutido. Rotura falsa hace la referencia en que muy probablemente a veces el corium y el amnios se provocan pseudosacos entre ellos mismos del líquido amniótico. Se rompe el corium, pero no se rompe el amnios, por eso se le llama una rotura falsa. Y una definición importante es meconio. Meconio es la presencia de líquido amniótico de color verde. Puede ser verde amarillento o puede ser verde oscuro, puede ser en los casos de verde amarillento más de consistencia líquida, cuando es verde oscuro es medio espeso y hace referencia a sufrimiento fetal. Pregunta: señale lo correcto respecto a los fenómenos pasivos del parto. El segmento inferior está debajo al cuello uterino. No, el segmento inferior está superior al cuello uterino. ¿Las nulíparas primero borran y luego dilatan el cuello uterino? Sí. ¿La expulsión de los limos determina el comienzo del inicio del trabajo de parto? Sí, especialmente en nulíparas. ¿La formación de la bolsa de aguas corresponde a la salida del cordón umbilical? No, para nada. La salida del cordón umbilical se llama prolapso o prosidencia de cordón. Por lo tanto, la respuesta aquí es B y C, son correctas. Ahora vamos a hablar sobre el mecanismo de parto en sí, que tiene como por definición a los movimientos que realiza el móvil fetal para su expulsión, ¿sí? Entonces, en general, cualquier mecanismo de trabajo de parto, ya sea la presentación y el determinismo obstétrico que tenemos de 6. Acomodación al estrecho superior, en el cual la presentación que tengamos en relación al producto, que por lo general la gran mayoría es cefálico, lo vamos a ver más detallado luego, tiende a hacer una orientación en el estrecho superior. El encajamiento y descenso se produce porque las contracciones uterinas hacen un rígido de la columna vertebral del producto y por ende por el mismo mecanismo de contracción el producto empieza a descender. Luego por lo general hacen una rotación intrapélvica, esto para acomodarse en el estrecho inferior y orientarse en un diámetro antero-posterior en relación a la pelvis materna. Luego se produce el desprendimiento como tal, la rotación extrapélvica, que también se denomina movimiento de restitución,
para que se orienten al estrecho inferior los otros segmentos correspondientes al trabajo de parto, como ser los hombros, y por último está la expulsión como tal del producto. Pregunta: uno de los siguientes no corresponde al mecanismo de trabajo de parto. La cabeza reduce sus diámetros en el primer tiempo de occipito frontal a suboccipito pragmático. El asinclitismo posterior es la variante más frecuente. En una variante en occipito ilíaco izquierda anterior en la rotación intrapélvica, la cabeza fetal rota 45 grados. La forma de diagnóstico del tercer periodo es evidenciando la forma de rombo que presentan las fontanelas. El cuarto periodo de desprendimiento de la cabeza es coincidente con el segundo periodo de los hombros. Primer tiempo o acomodación al estrecho superior. Vamos a repasar el mecanismo de trabajo de parto en modalidad de vértice, que es la más frecuente, el 95% de todos los trabajos fetales, ¿sí? Y tenemos primero en cuenta que el producto realiza una reducción de diámetros. ¿Y cómo hace esta reducción de diámetros? Primero por un momento de flexión. Y esta flexión hace de que los diámetros que se van a presentar por lo general en el diámetro oblicuo izquierdo, que es el que tiene mayor espacio, por 0.5 centímetros más que el derecho, hace pues que el momento de flexión del útero hace que los diámetros occipito frontal, que miden 12 centímetros, disminuyan a un diámetro de 9.5 que corresponde al suboccipito bregmático. Con esto el ovoide de la cabeza fetal hace la reducción del diámetro igual que el diámetro biparietal, que también mide 9.5 centímetros. Esto favorece el segundo tiempo del mecanismo de trabajo de parto, que ya lo vamos a ver a continuación. Como bien decía, el ovoide fetal además tiene que orientarse y por lo general hace un ligero movimiento de rotación para orientarse en el diámetro que tiene más espacio útil, que es el diámetro oblicuo izquierdo. Este diámetro oblicuo izquierdo tiene 0.5 centímetros más que el diámetro oblicuo derecho, ¿sí? ¿Cómo se realiza el diagnóstico del primer tiempo? La cabeza la vamos al tacto vaginal la vamos a evidenciar que estará en el primer plano de Hodge. Es decir, podemos rechazar la presentación de manera normal. En la maniobra de Leopold también podemos ver que la presentación estará solamente insinuada, por ende se podrá mover la cabeza fetal. Luego se produce el segundo tiempo, también llamado encajamiento y descenso, ¿sí? Y esto lo hace por un movimiento llamado sinclitismo o asinclitismo. ¿Qué es sinclitismo? Es la coincidencia de los ejes fetales del ovoide fetal y los ejes maternos de la pelvis, ¿sí? En la gran parte de todos los embarazos, especialmente en pacientes multíparas, este mecanismo de sinclitismo ocurre. Pero ¿cómo podemos explicar más claro el sinclitismo? Es decir, la cabeza fetal desciende en su totalidad sin sufrir ninguna modificación. Como podemos ver aquí, la cabeza fetal desciende una vez que ya ha sido orientado, ¿sí? Y desciende en su totalidad, el ovoide desciende en su totalidad sin hacer ningún movimiento. Pero hay variantes en algunas oportunidades que por apelotonamiento, este ovoide fetal o por algún ligero movimiento de la cabeza no desciende de manera sincrónica, o sea, de manera en el cual los ejes confluyen y se produce lo que se llama sinclitismo. La sutura sagital no está totalmente formada en el producto. Esto hace de que algún parietal pueda deslizarse sobre otro.
Aquí podemos ver claramente cómo el parietal anterior desciende primero. Aquí podemos ver lo contrario, el parietal posterior desciende primero. Por lo general, se ha visto de que la otra variante, entre comillas, que puede ser aceptada es el asinclitismo posterior, es decir, que un parietal posterior se deslice antes que el anterior y que el asinclitismo anterior se lo considere como patológico, ¿sí? ¿Cómo podemos realizar el diagnóstico del segundo periodo del mecanismo de trabajo de parto? Ya vamos a evidenciar al tacto vaginal que el ovoide fetal está entre el segundo y tercer plano de Hodge. Es decir, vamos a diferenciar muy poco la cabeza fetal. Por lo general vamos a palpar la fontanela que más se esté presentando, que por lo general es la posterior. No nos va a dejar rechazar la presentación para arriba. Luego tenemos a la rotación intrapélvica. Es decir, una vez que se ha producido el descenso del producto, tiene el producto que orientarse ya no en el diámetro oblicuo izquierdo o en el diámetro que se haya producido, porque después del diámetro oblicuo izquierdo, por lo general se tiende a orientar el ovoide fetal en un diámetro transverso. Y una vez que ya ocurrió el descenso, realiza una rotación para que el occipucio, por lo general en el 98.5% de las veces, se oriente a la sínfisis del pubis, es decir, una relación occipito-púbica. Si la orientación se ha realizado en occipito ilíaco izquierda anterior, fácil, va a rotar 45 grados a su derecha. ¿Sí? Estamos viendo este gráfico como si estuviéramos viendo la vulva de la paciente, ¿ya? Entonces va a rotar hacia la derecha, ¿sí? La otra variante que más se presenta es la occipito ilíaca derecha posterior. Y cuando se produce esto, tiene que rotar 135 grados. La otra variante que también se presenta es la occipito ilíaca derecha anterior, que igual va a rotar 45 grados. ¿Y cuál es la última de las presentaciones que hay por lo general? Es la occipito ilíaca izquierda posterior, que también va a rotar 45 grados. ¿Sí? Cuando se presentan las situaciones derechas, cuando hacen unas relaciones derecha, que esto es la posición en el determinismo obstétrico, siempre tienden a ser posteriores. Es por eso que se ha visto que muchas veces no logran rotar sus 135 grados y se producen distocias, ¿sí? Entonces ya habíamos visto cómo es que rota hasta volverse en occipito púbico, ¿sí? Y esta rotación intrapélvica o también que corresponde al tercer periodo del mecanismo de trabajo de parto tiene su correlación con el primer tiempo de hombros, ¿sí? Es decir, la orientación al estrecho superior de los hombros. Si la cabeza está en occipito púbica, eso hará que por relación lo transverso se corresponderá a los hombros, ¿sí? Entonces se orientarán en el diámetro transverso para luego descender. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la rotación intrapélvica? Se logra palpar que se llama el rombo de las fontanelas, ¿no? O también llamado B. Aquí se puede palpar claramente la B de las fontanelas y ya la cabeza está bien encajada, no se logra ya rechazar, ya no se logra evidenciar o identificar las demás partes del ovoide fetal. Luego se produce el desprendimiento, ¿sí? En el cual tenemos que tener en cuenta que antes que se produzca, el producto realiza su máxima flexión y que una vez pasa el estrecho inferior, este empieza a deflexionar hasta lograr una flexión extensa o también llamado movimiento de cornaje como es el movimiento que realizan los toros para hacer el cornaje, ¿no? Entonces es un movimiento de deflexión
y es coincidente con el segundo tiempo del tiempo de hombros, es decir, se produce el descenso de los hombros y corresponde también además con su acomodación al estrecho inferior. Luego realiza una rotación extrapélvica, ¿sí? Esto para acomodar los hombros al diámetro anteroposterior, ¿no? Como en la rotación interna el occipucio se orientaba en diámetro anteroposterior, lo mismo hacen los hombros, ¿sí? Y este movimiento de restitución por lo general hace un movimiento en contrario a la rotación intrapélvica, ¿sí? Entonces en una occipito ilíaca izquierda anterior, si ha rotado el 45 a la derecha, rotará a la izquierda en su movimiento de restitución, ¿sí? Esto hace de que se puedan orientar los hombros. Por lo general es el primer hombro el que sale para luego el segundo, ¿sí? Y por ende sale todo el producto ya de por sí. La pregunta vamos a responder, uno de los siguientes no corresponde al mecanismo de trabajo de parto. La cabeza reduce sus diámetros en el primer tiempo de occipito frontal a suboccipito pregmático, hemos visto que sí. El asinclitismo posterior es la variante más frecuente. Ya habíamos visto que el sinclitismo es lo más frecuente y es lo normal. Posterior será, entre comillas, lo que después ocurre, pero tampoco es fisiológico. En una variante occipito ilíaca izquierda anterior, en la rotación intrapélvica, será de 45 grados, sí. La forma de diagnóstico del tercer periodo es evidenciando la forma de rombo que presentan las fontanelas o también forma de B, sí. El cuarto periodo de desprendimiento de la cabeza es coincidente con el segundo periodo de hombros, que también esto es correcto. Bueno, muchísimas gracias. Me despido con una frase del comediante Charles Chaplin que dice: nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías será un día perdido. Muchísimas gracias.